Según las estadísticas, se calcula que hay alrededor de 3 millones de barcos que han naufragado en todo el mundo, que se han hundido, han encallado o simplemente los abandonaron en el lugar. Cualquier barco oculto bajo el agua o que yace bajo el sol y el viento, ya sea militar o civil, está siempre rodeado de muchos misterios y enigmas. Y aunque uno no se proponga resolverlos, los barcos abandonados son en cualquier caso un espectáculo fascinante y hermoso. En el episodio de hoy, les echaremos un vistazo a algunos barcos abandonados de todo el mundo. Quédense con nosotros, será interesante. El mayor cementerio del mundo, la isla de Truk o Chuuk, es una pequeña isla del grupo de las Islas Carolinas, en el suroeste del Pacífico. Fue capturada por los japoneses justo después del ataque a Pearl Harbor y la convirtieron en una base para la Fuerza Aérea y la Marina de Japón. En 1944, la base fue destruida y tomada por la Marina estadounidense. Más de 60 buques de guerra y 275 aviones japoneses terminaron el fondo de la laguna, formando el mayor cementerio de barcos del mundo. La mayor parte de los restos permanecieron intactos durante casi 25 años. La gente simplemente tenía miedo de las bombas hundidas. El lugar es ahora muy popular entre los buceadores, barcos hundidos con bodegas llenas, aviones de combate, tanques y excavadoras. Este es uno de los hallazgos más antiguos y mejor conservados jamás encontrados en el fondo del mar. Un barco mercante de 23 metros de largo que yace de lado fue descubierto por un equipo de investigadores frente a la costa de Bulgaria. El timón, los barcos de los remeros e incluso varios utensilios se han conservado perfectamente. El barco data del año 400 a.C. La razón por la que el buque de 2400 años de antigüedad se ha conservado tan bien se debe a una peculiaridad del Mar Negro, la falta de oxígeno en su zona más profunda. Además, los buscatesoros no pudieron llegar a los restos del naufragio que se encontraban a 2000 metros de profundidad. Este barco navegaba en la antigüedad entre las islas griegas y los asentamientos mediterráneos hasta la costa del Mar Negro. La isla abandonada, la diminuta isla pequeña Curazao, que forma parte de las Antillas Menores, es conocida por su única y abandonada estructura, un pequeño faro construido en 1850. Lo espeluznante de esta isla abandonada se ve intensificado por los restos oxidados del petrolero Bianca Maria Giedesman, que chocó con las rocas en 1960 y se quedó varado para siempre en la isla. Barca fantasma del faraón. En 1954, se descubrió una barca solar de 42 metros y 20 toneladas en la esquina sur de la Gran Pirámide, la tumba del faraón Keops. La barca del faraón Jufu se remonta al año 2600 a.C. La embarcación, de 4600 años de antigüedad, fue construida específicamente para viajar al más allá. Ni siquiera la pusieron en el agua. Los antiguos egipcios creían que las barcas serían transportadas al más allá y les serían de utilidad a sus amos allí. Es la mayor y más antigua reliquia orgánica de madera de la historia de la humanidad. Barcos de hormigón. Debido a la escasez de acero y madera, la construcción de barcos de hormigón armado alcanzó su punto máximo al final de la Primera Guerra Mundial. En un barco de hormigón, el principal material de construcción del casco es el hormigón armado o el ferrocemento. Los restos de uno de estos barcos británicos, el buque auxiliar costero Violet, construido en 1919, aún pueden verse en la península de Hoo, en el condado de Kent, el cual es una atracción local. El World Discoverer es un pequeño crucero de 7 cubiertas de la clase de hielo 1A. El barco entró en servicio en 1975 y fue uno de los primeros en llevar turistas a la Antártida. El 30 de abril del año 2000, a las 5 de la mañana al norte de Honiara, la capital de las Islas Salomón, el crucero World Discoverer chocó con un arrecife que no estaba señalado en los mapas y se rajó por su costado de estribor. Debido al hundimiento inminente, el capitán dirigió el barco hacia una ensenada tranquila y encalló. En los años siguientes, el crucero fue saqueado por los habitantes de las Islas Salomón, que se encontraban en estado de guerra civil. El barco es ahora una popular atracción turística. A 18 metros de profundidad del río Silva, en la región rusa de Perm, unos buzos han encontrado los restos de un barco de vapor de pasajeros de 70 metros llamado Vera Figner, que se hundió hace más de medio siglo.
El buque, que antes se llamaba Ekaterina, salió de la grada de la fábrica de Murom en 1904. Era bastante lujoso. Estaba equipado y decorado con todo lo mejor: caoba, alfombras, bronce, espejos. Los interiores de la primera clase, de estilo Art Nouveau, parecían un auténtico palacio sobre el agua. Se utilizaba para paseos por el río. Durante la Primera Guerra Mundial se acondicionó para transportar carga. Mientras estaba anclado en el invierno de 1966, el Vera Figner se hundió. El submarino amarillo, años después de que el transatlántico Andrea Doria se hundiera frente a la costa de Nantucket en 1956. El soldador Gary Bianco tuvo una idea. Decidió construir un submarino para recuperar el tesoro del barco hundido. El 9 de octubre de 1970, el submarino de 12 metros, 80 toneladas y pintado de amarillo, llamado The Quester One, estaba totalmente preparado para ser botado. Como consecuencia de su botadura fallida, el submarino se quedó atascado en el canal y desde entonces lleva 52 años oxidándose en las aguas de la bahía de Gravesend. Unos arqueólogos marinos suecos descubrieron los restos de un buque de guerra frente a la costa de Vaxholm, a 30 kilómetros de Estocolmo. Se presume que el barco fue construido en la primera mitad del siglo XVII. El barco descubierto podría ser uno de los buques de guerra construidos por orden del rey sueco Gustavo II Adolfo entre 1626 y 1636. Los arqueólogos creen que este barco se llamaba Eplet. Los investigadores no sacarán a la superficie el casco del barco hundido descubierto, solo planean sacar partes del barco. Al norte de la isla resort australiana de Tangaluma se encuentran 15 barcos que fueron hundidos deliberadamente entre los años 60 y 80, lejos de la costa para formar un rompeolas que protegiera a las grandes embarcaciones. Estos barcos hundidos se han convertido en un ecosistema creado por el hombre, que sirven de refugio para la vida marina local. Los barcos hundidos son populares entre los navegantes, ya que ofrecen un lugar tranquilo para anclar y son conocidos como un lugar ideal para bucear. El Great Britain era un transatlántico que fue el primer buque con casco de hierro propulsado con una hélice. Fue botado en 1843 en Bristol, Reino Unido. El barco tenía 98 metros de largo y un desplazamiento de 3.400 toneladas. De 1845 a 1854 fue el buque de pasajeros más largo del mundo. Sus 4 cubiertas albergaban una tripulación de 120 personas y 360 pasajeros. El barco se hundió en 1937, 98 años después de su botadura. En 1970, después de permanecer en el fondo durante 33 años, sacaron del agua al Great Britain y lo restauraron. La embarcación forma parte ahora de la Flota Histórica Nacional y es un punto de referencia en el puerto de Bristol. El barco museo recibe hasta 200.000 visitantes al año. En el Mediterráneo, frente a la costa de Mallorca, descubrieron un antiguo barco romano hundido. El barco presuntamente transportaba vino, salsa de pesca garum y aceite de oliva. En julio del 2019, los residentes en Palma, la capital de Mallorca, avistaron fragmentos de cerámica en el fondo del mar Mediterráneo. Los científicos investigaron el lugar y descubrieron los restos del barco de carga romano construido en el siglo III después de Cristo, y más de 100 ánforas bien conservadas. El barco tenía unos 10 metros de largo y unos 5 metros de ancho. El barco tenía 1700 años de antigüedad y se hundió en el siglo III o IV después de Cristo. El Presidente College era un buque de pasajeros y uno de los mayores buques comerciales de Estados Unidos. Ofrecía unos niveles de confort sin precedentes, con 2 piscinas, una peluquería y un salón de belleza a bordo. Antes de la guerra navegaba entre San Francisco y Manila y ocasionalmente daba la vuelta al mundo. Fue reequipado y participó en la guerra. Se hundió frente a la costa de la isla de Espíritu Santo, en Vanuatu, en 1942, tras ser impactado por unas minas. El buque Cristóbal Colón era un transatlántico español de 3 cubiertas construido en 1923. Alcanzó los 150 metros de longitud. Hacía rutas entre Nueva York y América Central. En octubre de 1936, el barco se estrelló contra un arrecife de coral a 13 kilómetros al norte de las Bermudas, porque el capitán interpretó mal una torre de comunicación en alta mar. Este es el barco más grande que se ha hundido en las Bermudas. Gracias por ver hasta el final. Denle me gusta si disfrutaron del video y no olviden suscribirse a nuestro canal. Aún habrán muchos otros temas interesantes.